voy a tratar de hacerlo en diferentes semanas, diferentes temas secuenciales, cómo aparece en el libro de Mateo. Entonces no voy a tratar de hablar de otros versículos, de otros capítulos, de otros libros, porque cuando uno se mete a estudiar Revelación y Apocalipsis y profecía y cosas así, es tan extenso que se necesita un curso completo. Y cuando digo un curso no me refiero de unas cuantas horas, se requiere mucho tiempo para saber todos los detalles de toda la profecía. Entonces no voy a hacer eso. Voy a tratar de enfocarme solamente en el 24 y 25, porque literalmente son las palabras que dijo Jesús. No es ¿cómo se llama? No es que no es que dijo Pablo o dijo Juan o dijo otra persona, dijo Jesús. Eso es lo que dijo Jesús en ese pasaje que voy a estar leyendo. Okay. Ya. Empiezo. ¿Sí? El tema de hoy se llama Señales, Engaños y Esperanza en tiempos inciertos, según Mateo 24 del 1 al 14. Y voy a poner que Jesús prepara a sus discípulos para discernir el engaño, resistir la crisis y vivir con esperanza fiel. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, sé que puedo meterme en detalles que solamente son paja. Ayúdame a buscar la esencia de lo que tú quieres enseñar. Ayúdame a transmitir el mensaje que tú le diste a tus apóstoles y que los apóstoles recibieron y que no nada más fue para ellos, sino también fue para tiempo después, cuando se cumplieron algunas profecías, y para nuestros días, que seguimos esperando que se cumplan todo lo que tú dijiste. Ayúdanos a entender sin miedo, sin temor, sin pánico. Ayúdanos a entender tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Levante la mano de los que están aquí, que han sentido alguna vez en su vida que todo era seguro y de repente todo cambió. Caramba, yo también, sí. Lo más cercano que recuerdo es el COVID. Ya teníamos todos planes de qué va a ser mañana, qué voy a hacer pasado mañana, qué va a ser, qué voy a comprar, qué voy a vender, y de repente llega el COVID y todo se cierra. ¿Sí? Ya no había dónde ir ni dónde hacerse. Te metes en tu casa, te encierras, dependes de Dios para que te traigan de comer, porque ¿dónde conseguir comida? Las tiendas estaban cerradas. Varios de ustedes, incluyendo yo, se enfermaron. Quizá alguno de ustedes, como yo, llegó al hospital pensando que ya eran sus últimos días. En mi caso, yo estuve solo en el hospital ahí por unos días, sin que nadie me visitara. No podían visitarme, aunque quisieran. Estaba desesperado, estaba angustiado, estaba derrotado completamente. No paraba de llorar. Por 2 días estuve llorando sin parar. Cualquier cosa que pasaba, me ponía a llorar de nuevo. Y decía, yo no soy ese. Y no nada más eso, sino también mi cabeza empezó a hacer como crash, porque relacionaba las cosas presentes con las pasadas y recordaba a mi mamá y mis hermanos y ya me andaba peleando yo solo en mi cabeza y era todo un caos lo que yo pensaba y estaba haciendo. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, que va a haber días en que todo va a cambiar como tú estás viendo que pasa. ¿Sí? Pasó algo de repente. Parece que nada de lo que vemos es tan seguro como pensamos. Y eso no lo hace mucho tiempo también. Este año pasado, diciembre, llegó el ICE y teníamos también planes, Navidad, teníamos planes de trabajo, de empezar algunos empezaron negocios esos días. Y sus negocios se acabaron en nada. ¿Sí? ¿Qué queda de la fe cuando una persona enfrenta circunstancias tan difíciles? Mateo 24 responde esas preguntas, pero Mateo 24 no da fechas ni tampoco presenta un calendario exacto. Solo
trabaja con advertencias. Son invitaciones a permanecer fieles en la fe. Las señales que no debemos malinterpretar, los engaños que no debemos evitar y, ¿por qué no?, la esperanza que no debemos de dejar. ¿Qué está después de eso? Vamos a empezar allá el tema del mensaje. A ver si estoy en lo correcto. Voy a bajar un poquito esto. Ok. Ok. Un poco más grande. Primer pensamiento. Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los discípulos de Jesús estaban admirando el templo, algo que era permanente en su mente, la base de su religión, el centro de su universo que ellos tenían. Y decían, ¿ves esto? Y cosa tan impresionante que ven nuestros ojos, y realmente era impresionante. En su tiempo creo que ha de haber sido una de las maravillas del mundo antiguo, porque estaba cubierta de oro, literalmente, forrada de oro. Los muros, los pilares, las puertas, el techo, brillaba cuando salía el sol. Las piedras que formaban el templo, algunos piensan que tenía aproximadamente, es más, no piensan, sino que están seguros que tenían las bases de ellas 12 metros, las piedras tenían 12 metros de cubo, ¿sí? 12 metros por 12 metros por 12 metros. Imagínate el tremendo piedrota que tenían ahí. Es más, si llegas a ir a Jerusalén todavía en nuestros días, te vas a encontrar algunas piedras inmensas que te paras junto a ellas y dijéramos 12 metros son como de aquí a allá, y tú te quedas como, wow, qué piedrota. Esa era la base del templo, solamente la pura base. Y ellos estaban entonces admirando una muestra de lo que ellos pensaban que nunca iba a terminar. ¿Qué día dijo eso? Estaba investigando también qué día dijo eso. Recuerdan que hace un par de semanas hablé de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos. 2 días después Jesús estaba llegando otra vez a Jerusalén, porque toda la semana fue y vino al templo. 2 días después, como el martes más o menos, fue otra vez, sale de ahí, y es cuando los discípulos le preguntan, ahí cruzando un pequeño arroyo, una pequeña ondeada, sigue después el Monte de los Olivos, el Getsemaní, pues estaba por ahí. Por ahí iban caminando cuando los discípulos voltean a ver el templo y dicen, ¿ya ves qué tan hermoso templo hay aquí, Jesús? Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de ese lugar. Y ellos se quedan impresionados. A ver, Jesús, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente de lo que nosotros sabemos? ¿Sabes algo más? Sí, eso puede, como te digo, le estaba diciendo él, su mundo puede cambiar de un momento a otro. Imagínate que de un día a otro nos quedáramos sin la tecnología que amamos tanto. ¿Qué harías? Los niños que les quites el teléfono patalean, brincan y hasta se te avientan encima algunos tremendos chamacos. ¿Sí? No, es tremendo. Imagínate, y eso decimos de los niños, pero también nosotros. ¿Qué pasaría si dice todo, llévese todo menos mi teléfono? ¿Sí? ¿Qué pasaría con nuestra tecnología si pensamos que la tecnología que es para siempre, de repente se apagara todo? ¿Qué pasaría con nuestras iglesias si, como están abiertas, de repente se cerraran y ya no podríamos ir como nos pasó hace unos meses? Nuestras finanzas, nuestras políticas. En realidad todo esto nos invita a valorar el presente, cultivar la gratitud y reducir
preocupaciones triviales. ¿A qué nos está llamando Dios? A volver a lo que sí permanece para siempre. No confiar tanto en lo que puede desvanecerse de un día para otro. Lo que tienes en tus manos se puede pasar entre los dedos y desaparecer en cualquier momento. No lo que pensamos que tenemos, no lo tenemos tan seguro. Y los apóstoles inmediatamente hacen las preguntas adecuadas, aunque con una mentalidad también centrada en lo que le acababa de decir Jesús. Ellos preguntan, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Ellos traen 3 preguntas a Jesús, pensando que cada una de las preguntas son la misma, pero son diferentes. Tienen diferentes tiempos, tienen diferentes ocasiones y no es lo mismo. La primera no es igual que la segunda y la segunda no es igual que la tercera. La primera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso de las piedras, Señor? Si ustedes saben cuándo, yo ya lo sé porque lo hemos estudiado en la historia. Dice en la Biblia que un emperador llamado Vespuciano, me parece que fue su nombre, fue a atacar a Israel, que se rebeló Israel. Los judíos se rebelaron contra los romanos. Es que estaban esperando eso, ¿no? Los judíos rebelándose contra los romanos y quitarles el poder y conquistar otra vez Israel. Se rebelaron, Vespuciano fue, le llamaron de regreso porque le daban la oportunidad de ser emperador, dejó a su hijo Tito, y en el año 70 después de Cristo, o sea, algo así como unos 40 años después de que Jesucristo fue crucificado, llegó Tito, destruyó Jerusalén completamente y se cumplió esa primera profecía. Esas piedras sobre piedras dejaron de existir y se cumplió lo que Jesús había dicho. Pero ¿cómo fue de que piedra sobre piedra fue quitada? Bueno, lo que sucedió según algunos de los historiadores, incluyendo Josefo, que dice que como estaba forrado de oro el templo, llegaron los romanos y prendieron lumbre a Jerusalén. Y la lumbre derritió el oro, y el oro entró dentro de los diferentes orificios entre las piedras. Y como los romanos, como cualquier persona, son ambiciosos, dijeron, vamos a sacar ese oro y no podemos sacarlo si no quitamos todo el templo. Entonces quitaron piedra sobre piedra para sacar el oro que se había incrustado dentro de los orificios. Y literalmente esa palabra se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Eso fue lo que dijo Jesús. Los romanos lo cumplieron. Pero no nada más esa pregunta. También hay otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aunque, déjame decirle que los discípulos no hablaban de la segunda venida de Jesús, porque Jesús no se había ido todavía. ¿Sí me entienden qué digo? Él no se había ido todavía, estaba con ellos. No sabían que se iba a ir al cielo e iba a tardar un buen tiempo y estamos esperando que regrese hasta nuestros días. No estaban hablando de eso. Estaban hablando del templo, todavía seguían con la mente del templo, pero una pregunta diferente a lo que ellos decían. Aunque esta palabra de ¿cuándo será la señal de tu venida? Es más una palabra de ¿cuándo se cumplirán estas cosas? La palabra que utiliza el griego es parousia es la palabra. ¿Sí? ¿Cuándo te vas a manifestar? Es la palabra que es correcta. ¿Cuándo va a haber la manifestación de Dios? Porque la manifestación, algunos podemos esperar que pasen ciertas cosas, pero cuando llega lo concreto, por ejemplo, ahorita estamos esperando varios, no tanto yo porque no soy tan fanático, pero varios están esperando que venga el mundial, ¿sí? Y seguido prenden la tele y siguen las noticias, y quién ganó, y quién perdió, y quién va contra quién, y están esperando. Y varios partidos de precalificación y amistosos, y todo eso es el premundial. Pero cuando llega el mundial, pues ahí se va a cumplir todo. Eso es lo que más o menos va a pasar en el tiempo de Jesús. Vamos a ver un montón de señales que son la presencia o premanifestación de Jesús, y Jesús va a decir cuáles son esas señales.
literalmente. Sí. Hay una lectura clave: Jesús no alimenta la curiosidad vacía, forma discernimiento y perseverancia. ¿Sí? Y la tercera pregunta es: ¿cuándo será el fin del siglo? Entonces los discípulos hablaban acerca de cuándo se va a tirar las piedras, no va piedra sobre piedra, cuándo te van a manifestar tú como si fuera uno solo, y cuándo se va a acabar todas las cosas, porque decían, cuando se acabe el templo, se acaban todas las cosas. Pero no es así, son tres preguntas diferentes. Y esas preguntas seguimos haciéndolos nosotros también. En cualquier iglesia, cualquier persona que acepta a Jesucristo: y pastor, ¿cuándo se va a acabar todo? ¿Cuándo va a manifestarse todo, que Jesucristo venga, la segunda venida? ¿Cuándo se va a manifestar Jesús? ¿Cuándo se va a acabar todo y va a empezar de nuevo? ¿Qué va a pasar? Díganos qué va a pasar. Y esa es la dificultad que hasta el día de hoy seguimos teniendo. ¿Sí? Tres preguntas diferentes. Tres inquietudes que no solamente son de los discípulos, sino también son de nosotros. Jesús empieza a decir qué va a pasar. Y ahí es donde nosotros podemos tener atención. ¿Sí? Porque los discípulos hablaban de las piedras sobre piedras, el templo de Jerusalén. ¿Cuándo el templo de Dios, Jesús, de Dios va a ser destruido? El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es una historia interesante. ¿Saben quién hizo el templo de Jerusalén muy hermoso? Muy, muy hermoso, que todas las naciones admiraban ese templo. Herodes, el que mató a los niños chiquitos. Ese fue el que lo hizo. A veces los más malos de las películas son los que hacen cosas más buenas. Y el hecho de que hagan una cosa buena no significa que sean buenos, siguen siendo malos. Pero dices, el templo ya tiene muchos años, pastor, porque Salomón lo construyó. Bueno, Salomón lo construyó, después llegaron los asirios y los babilonios y destruyeron todo. Y luego lo reconstruyeron así malitamente. Estaba medio feíto el templo en ese tiempo, cuando Nehemías y Esdras, y lo levantaron a duras penas. Construcciones nomás medio hechas. Un templo que servía, pero no era muy bonito. Llegó Herodes e hizo todas las grandes construcciones. Herodes era un constructor increíble. Es más, se construyó un palacio en cierto lugar, que dijo: yo me quiero construir aquí en este lugar, pero encima de una montaña. Y le dijeron: aquí no hay montaña. Pues no sé cómo le hacen, pero me construyen una montaña aquí. Y la gente de ese lugar le puso una montaña y encima le puso el palacio de él. Así de poderoso era ese hombre. Los caminos, todo hizo muy bien, increíble. Obviamente les pasó factura cuando mató niños, cuando la gente decía: es mejor ser un perro en la casa de Herodes que uno de sus hijos, porque mataba uno tras otro, que empezaba a sospechar de que se estaba levantando, lo mandaba a matar. Mujeres, las mandaba a matar. Esposas, las cambiaba de cada rato. No valía la pena ser alguien cerca de Herodes. Se parece a alguien que conozco por aquí, por estos tiempos. No voy a decir mucho porque vayan a cortar un día. Pero puede hacer grandes cosas, pero a la misma vez puede tener una mala actitud y una mala forma de ser como persona. ¿Sí? Ese era Herodes. Ese era el templo que se referían. Pero Jesús, la primera cosa que dice de qué va a pasar, Jesús responde de esta manera: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lo primero que él dice, no dice de las guerras, no dice de los terremotos, no dice de los políticos, no dice del cambio social, no dice del cambio climático, no dice del sol y la luna y las estrellas. Lo primero que dice a sus discípulos, porque esto que está diciendo no lo dijo a las multitudes. A veces se levantaba Jesús y hablaba a las multitudes y todos escuchaban. Esto fue una pregunta que los discípulos en confianza le hicieron a él. Señor, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo se va a cumplir eso de las piedras, que se van a destruir piedra sobre piedra? ¿Cuándo? Y Jesús en confianza le dice a sus discípulos. En confianza nos dice a nosotros. Porque Jesús es nuestro maestro.
porque es nuestro Señor. Y pongan atención porque eso puede ir ampliando tu visión de lo que es la profecía de Dios. Lo que empieza diciendo Jesús fue: mirad que nadie nos engañe, porque muchos van a venir en mi nombre diciendo yo soy. O sea, yo soy es una palabra que habla de Jesús. Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí entra una palabra que también ustedes han escuchado mucho, que es anticristo. ¿Saben qué es anticristo? Algunos dicen el que pelea contra Cristo, pero no. El anticristo es alguien que se pone en lugar de Cristo. Si alguien se pone en lugar de Cristo, ya es un anticristo. Y esto sucede continuamente en todas partes del mundo, en todos los tiempos. En el tiempo que estamos estudiando, en el libro de Hechos, capítulo 5, 36, dice que un tal Teudas, dice, porque antes de esas cosas se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían también fueron dispersados y reducidos a nada. Eso está en el libro de Hechos. Otro pasaje del libro de Hechos, 21:38, un egipcio. ¿No eres tú aquel, le dicen a Pablo no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Y eso le preguntaron a ¿tú no eres el egipcio ese que se levantó? Y a cada rato se están levantando hombres y mujeres en nombre de Dios, diciendo yo soy alguien. En nuestros días también está pasando eso, no nada más. No nada más en Israel, no nada más en Egipto, no nada más en Grecia, en México, ahí en Guadalajara hay un lugar que se llama, ¿cómo se llama? La Bella, no sé si era Nueva Jerusalén, no era Nueva Jerusalén. Es una colonia que toda la colonia está llena de personas que tienen una secta. Esa secta se llama La Luz del Mundo. Y el hombre de esa secta, primero empezó con el papá, ¿sí? Con el abuelo, perdón, Aarón me parece que se llamaba, se hizo como un profeta y la gente le servía como si fuera Cristo mismo. Obviamente ese hombre murió, su hijo tomó su lugar y su hijo también se hizo un profeta y la gente le servía como a Cristo mismo. Murió también ese hombre y actualmente hay otro más. Uno más. Ese hombre mexicano también, 100% mexicano, ¿sí? Está en la cárcel actualmente en California porque estaba violando niñas pequeñas. O sea, como se consideraba como Cristo, hizo su harem y la gente le venía y le traía a sus hijas porque era una manera de honrar al rey que estaba enfrente de ellos. Él decía, en el Antiguo Testamento dice que los reyes tenían mujeres y pues también vengan aquí, le hacían baile, le hacían todo tipo de cosas y él aceptaba todo eso y hasta por el contrario lo buscaba. ¿Sí? Cuando lo agarraron en Estados Unidos, en su celular estaba lleno de mujeres, videos, y pues lo cacharon y está en la cárcel el día de hoy. Y su iglesia sigue diciendo, este hombre es un santo porque lo persigue el mundo. Y por eso lo tienen ahí, ¿sí? Y siguen respetándolo como si fuera Cristo. México. Puerto Rico, había también un hombre cuando estuve en República Dominicana sirviendo, aunque ya estaba, el punto original de eso era que había una mujer que parece que tenía un don de sanidad y la gente se reunía por cantidades grandes para escucharla. Y le empezaron a hablar bonito al oído de esta mujer, diciendo, tú eres el Espíritu Santo, porque hablaba en nombre de Dios, tenía palabra de poder, de fuerza. Y la mujer se lo creyó. Y la gente empezaron a decir que Mita tenía el Espíritu de Dios porque era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La mujer se lo creyó, pero se murió también. Y obviamente cuando se murió, pues otro hombre tomó su lugar y el hombre se llamaba Aarón y ahora era Mita en Aarón. Y cuando yo estuve en República Dominicana tenían su iglesia en el lugar donde yo llegué. No había iglesia cristiana, pero estaba esa secta de Mita en Aarón. Obviamente tenía sus cosas increíbles de creer. Ellos pensaban que no podían hacerle daño a nadie,
que podían estar en un pleito con cuchillos o balazos y no le iban a hacer nada. Y cuando en una ocasión uno de esos sacó su cuchillo, el otro dijo, pues no me puede hacer nada porque mita en Aarón y qué sabe qué, y lo apuñalaron y quedó inválido el pobre hombre. Se le acabó su mita en Aarón, sí, pero siguen creyendo en él. En Estados Unidos algunos se llaman el Padre Eterno, algunos hombres se levantan. No nada más en Estados Unidos, en África, en Asia, en Japón, en China, en Corea, por todos lados están surgiendo personas que dicen que tienen algo más que ofrecer al pueblo de Dios. Y la gente los escucha, tristemente. La primera cosa que Jesús enseña es que tengas cuidado con los que hablan en nombre de Dios. ¿Cuál es el grupo que más te gusta? Hay unos grupos increíblemente fuertes en Estados Unidos, los mormones, un tal Joseph Smith que dijo que se le apareció un ángel y que él es escogido por Dios y tiene una iglesia llamada mormona. Y por su corazón surgen las doctrinas de que él puede tener muchas mujeres. Se levanta otro hombre que habla de profecía, se llamaba, ¿cómo se llama este hombre? Russell, me parece que se llamaba. Y empieza a predicar y dice que son 144,000 los salvos. La gente empieza a reunirse porque quiere ser de los salvos. Se pasaron de ese número, entonces cambió su doctrina, dijo que eran bien muchas multitudes, pero los 144,000 le puso nombre a cada uno, número a cada uno, y se murió ese hombre también, pero hasta la fecha siguen tocando las puertas de nuestras casas. Y dicen, aquí está la verdadera doctrina. Y la gente escucha y sigue en sus caminos. Otros hablan de la ley y dicen, tiene uno que aferrarse a la ley. Y esa palabra, la dificultad de esto es que la gente común, la gente normal, la gente dentro de nosotros puede surgir para ser un grupo de estos. Es como cuando en la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte, el 25% de los estadounidenses en ese tiempo, 20-25%, eran alemanes y los mandaron a la guerra. Y llegaban a la guerra, posiblemente 2-3 tiros, caían heridos y ellos podían fácilmente quitarse su uniforme y hablar alemán, y los alemanes dicen, pues, ¿será nuestro o no será nuestro? Estaba la dificultad, porque pues si fuera africano, a lo mejor sí, ese no es nuestro, porque yo soy blanco y lo matan ahí, pero era igual a los demás. Y lo mato o lo dejo vivo, ¿es de los míos o no es de los míos? Y eso es lo que pasa con la iglesia al día de hoy. Cualquier persona dentro de la iglesia se puede levantar y empezar a hacer su propio grupo y decir, yo soy alguien, o yo sé más de lo que ustedes pueden saber, ¿sí? ¿Qué sigue después de eso? Y versículos 6 al 8. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras. Ahí ya empieza a ser un poco más conciso. Pero la primera cosa que es más importante es, tengan cuidado con aquellos que vienen en nombre de Dios. Pero después dice, ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin, ¿sí? Hablando del fin de las cosas. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares, y todo esto será solo el comienzo de dolores. Guerras y rumores de guerras. Estamos en un tiempo que todavía estamos en guerra. Estados Unidos está en guerra el día de hoy. No se siente porque no tenemos que escondernos, no vienen bombardeos, no tenemos miedo de salir a la calle, vamos a comprar como si no pasara nada, pero Estados Unidos está en guerra. Allá que se sienten la guerra, los que están allá sufriendo los bombardeos, los que están sufriendo los avionazos que llegan ahí con bombas y los tiran, esos están sufriendo más. Pero a guerras, todo el tiempo ha habido guerras. Según algunos historiadores, solamente quizá algo así como 15 años en todos los 6,000 años que se tiene récord de todas las historias de la humanidad, no ha habido guerras de nación contra nación y pueblo contra pueblo. ¿Sí?
¿Y qué significa eso de nación contra nación o pueblo o reino contra reino? Bueno, nación contra nación es una palabra que se viene del griego también, que significa que la palabra es etnos. Etnos. Etnos es una palabra que se refiere al grupo étnico. ¿Se han escuchado esa palabra, grupo étnico? Grupo étnico es que tú perteneces a cierto grupo, cierta raza, cierto color, cierto lenguaje. Eso es un grupo étnico. Y entonces va a haber problemas de guerras y va a haber esas guerras y rumores de guerras. Entonces van a estar peleando estos. Déjame ver dónde tuve esto. Se levantarán nación contra nación, naciones, etnos contra etnos, raza contra raza. ¿Ustedes creen que tengamos problemas de racismo aquí en Estados Unidos? Un poquito o más o menos, o mucho. Raza contra raza. Cuando está diciendo reino, nación contra nación, es etnos contra etnos, grupos raciales. Pero cuando dice también reino contra reino, es otra palabra, basilia es la palabra que se utiliza, es como una congregación política, como Estados Unidos, que es un país entero, tiene varios grupos, pero es un país entero, países contra países o grupos contra grupos. Está levantando eso. Hambres, también habla ahí, hambres. Y posiblemente no lo vemos tanto aquí en Estados Unidos, porque somos ese es un país privilegiado. ¿Sí? Al final del servicio, por ejemplo, vamos a tener aquí unas despensas, 40 despensas que la iglesia americana nos hace el favor de regalarnos. Es una bendición grande vivir en este país. Pero así como recibimos, también así tiramos mucho. Quizá hasta la mitad de la comida que se vende en los supermercados se tira a la basura porque no se vendió. Las regalan a los bancos de alimento, pero después llega a pasar el tiempo de caducidad y ya mejor lo tiran. Cuando llegué aquí estuve trabajando en una panadería, ¿sí? Que hacía ¿cómo se llaman? Los buns, los pancitos para McDonald's. Hacía algo así como unos 400 pans por minuto. ¿Sí? Era increíble. No tenía que usar más manos para hacer la masa, todo era máquinas. Yo tenía más que estar alimentando la máquina con cacerolas y trabajaron todo el tiempo. Terminaban mis manos bien adoloridas, ¿sí? Había sido maestro en México, entonces no tenía tanta fuerza, pero ahí me puse más fuerte, ¿sí? Pero bien quemado también, las quemadas que me di tremendas, pero también se decían, pues, la máquina se paró, no podemos dejar que se pare, hay que siga la producción. Entonces, por un buen rato, la masa del pan se ponía en unas tremendas carritos, los iban a tirar uno tras otro. Y luego no nada más eso, los panes ya terminados, ya no se necesitan porque se les pasó de leudo, ¿cómo se llama? De levadura, ¿sí? Y vamos a tirarlos y tiraban cantidades. Yo decía, híjole, si lleváramos todos a mi pueblo, todos tenían que comer, ¿sí? Pero se tiran cantidades. Y yo no sé si tú trabajas en un restaurante, pero en el restaurante se tira también mucha comida. Ya no se vendió, y si se la vendes a otro y le hace daño, te cobran, entonces las tienes que tirar. Quizá el 10% de la población del mundo tiene demasiada comida. Y no es que no haya comida en el mundo, solamente hay mala distribución de comida. Y muchos de los países donde venimos pasan hambres, literalmente hambres. Y nosotros no lo entendemos porque pues aquí estamos muy bien. Entonces hablar de hambres quizá no sea tan popular aquí, pero está sucediendo. Hay terremotos. La palabra terremotos viene de una palabra griega que también tiene algo así como el sentido de sismos. ¿Han escuchado esa palabra sismos? Es griego, sí, sismos. Movimiento de la tierra. Aunque vean esto, ¿sí? Las guerras son en base al corazón de los hombres. O sea, son los hombres los que provocan las guerras. No Dios provoca la guerra. Dios no quiere que Israel vaya y pelee contra todos y destruya a todos, o nosotros vayamos contra Israel y destruyamos a Israel. Dios no quiere eso. Dios quiere paz en los corazones, pero los hombres quieren obtener más, quieren tener lo que el otro tiene, y por eso hay guerras, por el corazón de los hombres. Los hombres son los causantes de las guerras.
El hambre es una combinación entre la avaricia de los hombres y la mala administración y también a veces el clima mismo. Si hay sequía en cierto lugar, pues no hay alimento y todos tienen hambre. Entonces es una combinación. Pero los terremotos no son del hombre. No son de la decisión del corazón de los hombres. Viene de Dios también. Entonces, aún los terremotos son juicio de Dios. Y tú dices, pero siempre ha habido terremotos también, pastor, ahí en México, en Tokio, en Ecuador, en Perú, en El Salvador, en todas partes ha habido terremotos. Pero estamos hablando de terremotos que van a estar incrementándose más y más cada vez. De guerras que van a estar incrementándose más y más. De hambre que va a estar incrementándose más y más. Vamos a llegar a un punto donde está tan increíble el asunto, después la palabra que utiliza la Biblia es como dolores de parto. Dolores de parto es cuando una mujer tiene dolores un poquito antes de que tenga su bebé. Bueno, no soy mujer, pero me han dicho eso, ¿sí? Que tienen un poquito de dolores a los 8 meses, 8 meses y medio tienen un poco más, casi 9 meses un poco más, y a los 9 meses ya están hasta gritando, ya no pueden más. Todo ha sido como una evolución. Y ahorita estamos llegando a un punto donde vamos a estar escuchando más y más historias de guerras y rumores de guerras también, dice aquí. Rumores de guerras es que pues ya estamos pendientes que qué va a decir Rusia de eso que está pasando en Medio Oriente. Y Rusia está metiéndose en Ucrania. ¿Qué va a decir Estados Unidos? ¿Y qué va a decir Francia? ¿Y qué va a decir y está pasando también, y no solamente en los populares, las guerras populares. En África, por ejemplo, hay un país, no sé si es Congo, que están matándose entre ellos y están muriendo por miles cada día. Y no salen en noticias porque no es tan importante el país, pero hay guerras continuamente. Eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y la Biblia nos habla de poner atención de esto, ¿sí? No son señales finales, pero no nos llama Jesús a la paranoia de que tenemos que estar buscando todo ese tipo de cosas, pero sí nos llama a estar pendientes y cuando estén pasando, tenemos que estar pendientes de que estemos en el lugar correcto nosotros, ¿sí? ¿Qué más puedo decir de esto? ¿Sí? Todo eso será a principio de fin, ¿sí? Voy a dar algunas interpretaciones que algunas personas hacen en cuanto a cómo interpretar estos versículos. Hay diferentes formas de interpretarlo. Esta es una de ellas. Algunos ven esas historias que estoy comentando ahorita como algo del pasado. Le llamaban preteristas. Pretérito. ¿Han escuchado la palabra pretérito? ¿Qué es pretérito? El pasado, ¿sí? Dicen ellos, todo esto ya pasó. Fue en el pasado, allí cuando Jesús, cuando hubo las guerras y todo ya pasó. Ya se acabó ahí todo eso. A otras que son futuristas. Bueno, todo lo que es preguntas que estamos haciendo, las informaciones que estamos dando, no han pasado, van a pasar de una manera que van a cumplirse todo esto. Eso es las futuristas. Idealistas. Idealistas dicen, esto es una forma continua de que está pasando vez tras vez tras vez. Pasó en el año 70, pasó después con otras iglesias y otras guerras, y está repitiéndose como un patrón de que está continuamente desarrollándose en toda la historia. Y una mixta que utiliza que, bueno, fue en el pasado, pero también va a ser el futuro. Eso es más o menos una interpretación de eso, es algo así como esto. El preterista ve al pasado, siglo I hasta 70 después de Cristo. El futurista ve al futuro, la era de la iglesia y hasta el retorno visible de Cristo. El idealista dice, bueno, entre todos es una continuación de ese círculo que está dando. Y la mixta dice, bueno, pues puede ser aquí, puede ser allá, y a lo mejor se cumplió allá, pero también se va a cumplir después. Y yendo hacia adelante, ¿sí? Dice también la Biblia que va a haber persecución y enfriamiento espiritual. A Mateo 24, de 9 al 13. Dice así, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados. Todavía no llegamos ahí, ¿ok? Aunque déjame decirte que
más cristianos han muerto en los últimos 100 años, más cristianos han muerto en los últimos 100 años que en los 19 años antes de la era cristiana. O sea, 1900 años murieron muchos cristianos, pero en los últimos 100 años han muerto una gran cantidad de cristianos. Mucho más que todos los 19 años, 19 siglos juntos. Y están muriendo continuamente. Tú dices, pero aquí no están muriendo, pastor. Bueno, puede ser que llegue un día aquí también. Y cuando llega, lo más seguro es que muchos que vienen a la iglesia van a decir, bye bye, yo prefiero mi vida y nos vemos, pastor. ¿Sí? Nos vemos cuando ya se compongan las cosas y desaparezcan de las iglesias. Y es que cuando hay esa continua amenaza para la iglesia se purifica. En China, por ejemplo, había muy pocos cristianos el siglo pasado. Los comunistas casi liquidaron a todos y persiguieron la iglesia. Pero la iglesia está creciendo de una cantidad increíble. Algunos dicen que en China, ¿sí? Para ser cristiano, no te enseñan de que paso número 1, confiesa a Jesucristo, paso número 2, sino como por el 3 o el 4 te dicen, paso número 5, cómo salir de la ventana cuando te vienen a perseguir. Y ya te enseñan cómo aventarte y caer del otro lado y salir corriendo, ¿sí? Y cómo conocer a los que son falsos hermanos. Está empezando a surgir y va a incrementarse más. Cuando empieces a ver esto, ten pendiente de que posiblemente empiecen a ver estos tiempos difíciles de Dios. Muchos serán torturados y los matarán, y todos los odiarán, o sea, serán aborrecidos, odiados profundamente por causa de mi nombre. Y todavía no llegamos ahí, porque este país se considera cristiano. Dicen, este es un país cristiano. Esa es una de las formas de decirlo. Hasta el presidente dicen que es cristiano. Pero ¿qué clase de cristianismo tenemos nosotros? Ese es el cristianismo que queremos demostrar. Y aquel que no sea como el cristiano que está en el poder o que están dominando, esos cristianos hay que perseguirlos porque son unos retrógradas, son unos que no piensan como debe de ser, y va a empezar a surgir una persecución dentro de la misma iglesia de algunos que se consideran cristianos contra otros que parece que no son como el cristiano común y corriente, como normal de la sociedad. Y eso puede empezar a suceder también, sí. ¿Qué sigue diciendo? En aquel tiempo muchos tropezarán. Y esa palabra tropezar es la palabra que nosotros conocemos como escándalo. Muchos se escandalizarán, o algo así, sí. Ahí me entienden, ¿sí? Pero muchos también provocarán escándalo. Muchos pastores van a ser encontrados en sus movidas chuecas que hacen, ya sea económica, moral o política. Esta semana, por ejemplo, en una iglesia de North Minneapolis, el periódico Star Tribune y también yo lo vi en el Canal 5 de la televisión abierta, noticias que salen en su app. Están diciendo que están persiguiendo una iglesia que pidió $2.5 millones para ayudar a la gente y no ayudó a nadie. ¿Sí? Bueno, sí ayudó a mucha gente, pero no tanto como para usar $2.5 millones. Y que están descubriendo de que el pastor se pagaba y le pagaba a sus empleados como contratistas y también como trabajadores. Y que sacaron para acá y para allá y compraron, hicieron y pidieron el dinero del gobierno. Entonces ahora el problema es que los van a perseguir. ¿Eso es un escándalo o no es un escándalo? Sí. En un tiempo de la iglesia aquí en Minneapolis también, ¿sí? En Minnesota, escuché de varios pastores hispanos que traicionaron a su esposa, se fueron con una de las chicas de la iglesia y algunos dejaron el ministerio y otros se fueron a otro lugar para empezar otro ministerio. ¿Es un escándalo o no es un escándalo? Y eso aquí en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Minnesota.
aquí en nuestras ciudades. Hispanos, americanos, ni se diga también. ¿Sí? En una iglesia en el centro de Minneapolis, ¿sí? El líder de la alabanza parece que le estaba cantando a una de las líderes de la iglesia y cada uno dejó su mujer y se fueron por ahí a hacer su propia familia, abandonando la suya. ¿Es un escándalo o no es un escándalo? ¿Y sabes que los escándalos se van a continuar dando en las iglesias? Y tú dices, pero esos hermanos, mis hermanos son. Y todo eso es para que se cumplan las escrituras. El corazón del hombre se va a mostrar en medio de todas esas circunstancias. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? No es nada más tener gente en la congregación, sino también mostrar una pureza, una limpieza, una santidad que haga que el evangelio siga predicándose. ¿Sí? Sigo leyendo. Y traicionarán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya creo que lo he dicho. ¿Sí? Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que resistiera hasta el fin será salvo. O sea, lo que Jesús nos manda es que, mira, va a haber un montón de circunstancias difíciles. Hasta dentro de tu familia a lo mejor alguien puede caer en el pecado, pero el amor tuyo no puede enfriarse. ¿Sí? Ya quiero llegar al final. ¿Sí? El amor de muchos se enfriará, ¿sí? Por la maldad de los corazones. Y parece que nos estamos acostumbrando a una vida que ya no distinguimos entre lo santo y entre lo inmundo. Cada vez nos estamos metiendo más en situaciones donde nos parece normal ese tipo de historias de pastores que cometieron algún pecado, de hermanos que se llaman hermanos y andan correteando a otras hermanitas, y hombres que se llevan el dinero de la iglesia y todo tipo de problemas. Parece que ya somos como, ya no nos afecta tanto. Si a una rana la metes en agua fría y le pones calorcito abajo, la rana no se va a mover de ahí, porque su cuerpo se va aclimatando al agua caliente, al agua que va subiendo. Y es más, puedes hasta cocinar una rana y la rana nunca sale de ahí, porque como va calentándose, su cuerpo se va acostumbrando. Y nosotros somos como esa rana, que nos estamos acostumbrando tanto al pecado que ya no nos parece lo más normal. De que alguien, que aún ministrando aquí en la casa de Dios, tenga sus detalles y tenga sus pleitos y sus problemas y sus situaciones, y decimos, bueno, pues al cabo no hay problema, es lo normal. Y creo que la iglesia tiene que de alguna manera definir que no podemos decir que lo normal sea tan normal. Lo normal del mundo no es lo normal de Dios. Tenemos que empezar a estar cercanos al entendimiento de lo que dice la Biblia. Última slide que tengo ya. ¿Sí? Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio, y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Este evangelio será predicado a todas las naciones. Casi llegamos ahí. Casi se predica a todas las naciones. Miles de grupos étnicos conocen de Dios a hoy. El evangelio se está predicando en todos lugares. En Estados Unidos no hay ningún lugar donde no se escuche una estación de radio donde se predica el evangelio. No todos la escuchan, obviamente, pero en algunos lugares todavía falta que se predique el evangelio. Hace como unos años atrás, me parece que fue en el 2019, un joven inglés se preparó para ir a una isla de la India. En esa isla de la India, unas personas hindús se autosepararon de todos y dijeron, no queremos a nadie aquí, si viene alguien vamos a matarlo, y ahí viven todavía. ¿Sí? Hablan de la lengua de los hindús, pero ellos están separados, no quieren a nadie cerca. Ese joven dijo, yo quiero predicarle a ese grupo. ¿Sí? Se preparó, aprendió el idioma, ejercicio, todo. Llegó con algunos pescadores, lo llevaron, lo dejaron ahí al lado de la isla, y los mismos pescadores lo vieron que cuando entró dentro de unos pasos adentro de la bahía de la isla, ahí llegaron los aborígenes de ese lugar y lo mataron. El evangelio todavía no se ha predicado ahí.
el país de la India protege a ese grupo, entonces dije, pues fue culpa del misionero ese porque no debía ir ahí. Así se ha predicado el evangelio en muchas partes. Y todavía hay lugares donde no se ha predicado el evangelio. Pero la mayor señal, una de las grandes señales que tenemos nosotros para saber cuándo va a venir Jesucristo es cuando todo este evangelio se predique a todas las naciones, a todos los grupos étnicos y a todas las personas. Están surgiendo también nuevas generaciones dentro de nuestros propios lugares de gente que no conoce absolutamente nada del evangelio. Y decimos, alguien les va a predicar. Pero una de las características también cuando venga Cristo es que la gente va a estar acostumbrada a que, bueno, alguien que les predique, yo no. Y creo que ahí es donde nos toca a nosotros formar parte de esta profecía y decir, yo también voy a compartir el evangelio con otros. Yo voy a actuar, yo voy a ser la voz de Dios para mostrarles con poder de Dios de que Dios está conmigo, Dios está con nosotros y puede hacer un cambio en la historia de la humanidad. El evangelio se tiene que predicar a todo lugar. Voy a terminar ahí porque no creo que termine todo, pero la última palabra que tengo es, en los últimos tiempos no sobrevivirán los más fuertes, sino los que permanezcan fieles a Dios. Vamos a